Ay, sí. Hola, chiquillos. No saben cuántas veces he grabado este video y acabo de darme cuenta que hablaba y hablaba y nadie me escuchaba porque no tenía voz de silencio. Bueno, chiquillos, hola, ¿cómo están? Mi querido chiquillo, ¿nos ha hecho tanto de menos? De verdad, Dios ha permitido esto y nos ha tratado a todos. Bueno, quiero darles la bienvenida primeramente a ustedes, jóvenes, adolescentes. Pero recuerden mi concepto de adolescente. Mi concepto de adolescente que no son aquellas las personas de edad cronológica, sino todos aquellos que tengan espíritu de adolescente, emocional, espiritual. Entonces a esta clase son todos invitados. Grandes, chicos, abuelitos, lo que sea. En la clase es para todos en realidad. ¿Ah? Pero en mi foco principal son ustedes, chiquillos. Si es de bendición para otros, maravilloso, sin duda alguna. Quiero decirle que estuve recordando hoy día la última vez que los vi. Y recuerdo que les dije, me voy a demorar un poquito en aparecer. ¿Ah? Y realmente me arrepiento de haberles dicho eso, porque en realidad ha sido caleta de tiempo y lo he hecho re mucho de menos. De verdad que lo he hecho caleta de menos. He hecho de menos muchos sus abrazos, me he hecho de menos sus caritas. Echo de menos estar con ustedes, compartir la palabra con ustedes. Así que cuando me ofrecieron, me pidieron hacer este video, me olvidé de las cámaras, de todo lo que significa este cuento de la internet. Soy lo menos youtuber que hay, soy lo menos tiktokera, o sea, soy lo menos porque nunca no le pego a una de esas. Pero créanme que en este tiempo ha sido una tremenda bendición podernos comunicar como iglesia, como cuerpo y realmente los miedos se van, las tonteras se van de la cabeza y uno dice, bueno, ya hay que bendecir, proclamar el evangelio, de esta manera nos está permitiendo el Señor hoy, así que hay que hacerlo. Ya, heme aquí, Señor, en este ratito que puedo compartir con ustedes, en esta tarde, en esta reunión, este domingo, en el que puedo saludarlo. Ojalá que estén la mayoría escuchando. Me encantaría verlo, de verdad, me encantaría verlo. Pago por un abrazo el día de hoy. Pero quiero compartirles que me siento tal como ustedes. Me siento a veces con ganas de arrancar, con ganas de salir, de hacer mis cosas, de ver a la gente, de abrazar a la gente. Pero también les puedo decir que ha sido un buen tiempo también con mi familia, con mis hijos también. Y de aprendizaje, ¿ya? Así que, chiquillos, también ha sido un buen tiempo de estar en intimidad con Dios. Y yo les preguntaría hoy día, ¿cómo está su intimidad con el Señor? ¿Ah? Ustedes saben que siempre les pregunto, ¿ah? Así que no es por menos que estemos, aunque estemos así en forma remota, no tengan que preguntarle. Sí, ¿cómo está su intimidad con el Señor, chiquillo? Ah, yo le voy a dar 2 minutos, 2 minutitos, o 2 segunditos mejor. Ya vamos a ver 2 segunditos para que busquen sus Biblias, para que puedan buscar un cuaderno, un lápiz y nos encontramos aquí, ¿ok? 2 minutitos. Hola chicos, yo ya volví un poquito más abrigadita. Me presenté delante, mi nombre es Carola, no dije mi nombre. Lo más importante de esto, que yo sé que me estoy dirigiendo a ustedes, mis chicos, pero también a lo mejor están acompañados sus papitos y esta es la oportunidad de que sus papitos me conozcan y sepan quién es su maestra cada cierto tiempo, ¿ya? Quiero decirle, papitos, que yo soy un poquito inquieta. No me puedo quedar quieta con las manos, me muevo mucho, así que sí, ojalá que esto no nos distraiga para nada. Quiero que compartamos con sus hijos esta palabra que es para hoy y que podamos acrecentar el conocimiento que tenemos de las escrituras el día de hoy, ¿ya? Hoy día me corresponde hablar de un libro muy pequeñito en la Biblia. Vamos a hablar del libro de Abdías. Vamos a contextualizar. El libro de Abdías está en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que nosotros podemos dividir el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento, en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. O en el Antiguo Pacto
o el Nuevo Pacto. Y este libro de Abdías se encuentra en el Antiguo Testamento al lado del libro de Amós, ¿ya? Es un libro muy pequeñito, tiene apenas 21 versículos, es muy rápido de lectura, pero no porque sea chiquitito, no es importante, ¿ya? Muchas veces con los chicos hemos compartido la importancia de lo que es un profeta, ¿ya? Por estos días, en algún momento con los chicos es muy manoseado el tema, es la palabra profeta, pero yo los invito a ir a las fuentes, ¿ya? Y en este recordar vamos a conceptualizar todo y vamos a ir a las fuentes. ¿Y cuáles son nuestras fuentes de búsqueda? Nuestra fuente de búsqueda es la palabra de Dios. Nuestra fuente de búsqueda es este libro o este conjunto de libros que contiene la palabra de Dios y que contiene varios libros escritos. Y de estos libros sale el libro de Abdías, que debiera ser nuestra única fuente de búsqueda, aquella que nos redarguye, aquella que nos enseña, que nos exhorta, que nos lleva, que nos convence a través del Espíritu Santo de pecado y nos ayuda al cambio. Y vamos a ver cuál es el concepto de profeta, por lo menos el concepto de profeta que manejan los chiquillos. En la Biblia se divide entre profetas mayores y profetas menores, pero no tiene que ver, como lo saben sus hijos, no tiene nada que ver con que el profeta sea más importante o menos importante. Acá es profeta mayor o menor, es por el contenido del libro, o sea, la extensión del libro, ni siquiera por el mensaje, es la extensión del libro, si es mayor o menor, simplemente por eso, ya no hay nada más. Y en forma bien didáctica, con la cual yo aprendí que lo que era un profeta, de la forma que yo aprendí, y lo vamos a hacer bien didáctico para que no veamos, a ver si alguno de los papitos sabe reconocer qué es lo que es esto. Esto es más actual porque es más grande, lo usan en las artes, y este es antiquísimo porque es de vidrio. Ustedes saben, esto es un gotero, ¿ya? De esta manera vamos a compartir lo que hoy día es un profeta, ¿ya? Para mí, en lo personal, un profeta es wow, wow. Es aquel recipiente escogido por Dios, aquel capaz de recibir la palabra de Dios, el mensaje de Dios, tal cual como lo envía Dios. Sin más, sin menos, sin agregar, sin quitar. Solamente ser obediente a entregar el mensaje de Dios tal cual como Dios lo está enviando. En el Antiguo Testamento Dios hablaba por medio de los profetas a su pueblo. Y el mensaje de los profetas tenía 3 connotaciones. Era corrección al pueblo de la enseñanza, de sus malos caminos. Era una frase para llamarlos al arrepentimiento y mostrarle una solución. En la mayoría de los profetas, nosotros, de la lectura de los libros de los profetas, nosotros vemos esa advertencia que Dios da al pueblo, a su llamado a cambio, y también de la esperanza. ¿Ya? Los profetas hablan de esperanza. Por lo tanto, nuestros chicos saben que los profetas nos llevan mensajes esperanzadores y maravillosos acerca de la palabra de Dios en aquellos tiempos donde el Espíritu Santo no habitaba en todos, ¿ya? Y no habitaba como habita hoy en cada uno de nosotros y dentro de nuestro corazón. Tremendo privilegio que tenemos nosotros, ¿cierto? Y yo creo que ustedes lo comparten también, al igual que Dios. Hablamos de conceptos, de crear conceptos para recordar. Hablamos de lo que era un profeta, de las fuentes de nuestra Biblia, de qué es lo que era nuestra Biblia y de dónde está ubicado el libro de Abdías. Ahora yo les quiero contar quién era Abdías. Algo que me llamó mucho la atención en la lectura de Abdías
que Abdías, en los primeros versículos, por lo general cuando uno lee los profetas, dice: Jeremías vivió en tal parte, Isaías, hijo de tal persona o tal persona. Hay un contexto del profeta en el primer versículo. Pero lo curioso es que Abdías va al tiro. Al tiro, y no habla de él. Entonces, por lo tanto, se puede explicar que no se sabe mucho de él, acerca de este profeta. Una pregunta más para el Señor cuando nos veamos en el cielo, ¿ya? Nos encontremos y lo vean en el cielo, ¿cierto? Pero lo que sí se sabe es que este libro fue escrito alrededor del año 587 a.C., ¿ya? Y que el nombre de Abdías significa siervo del Señor. Ah, qué rico, ¿eh? Llamado Abdías, siervo del Señor. Ya. Entonces, como les dije, no se sabe mucho de Abdías, de su contexto, dónde vivía, pero sí que fue un elegido de Dios para pregonar sus buenas nuevas en ese tiempo, ¿ya? ¿Cuál es el contexto de Abdías? Abdías habla de un contexto de dos pueblos, del pueblo de Edom, o de los idumeos, y el pueblo de Israel, ¿ya? ¿De dónde vienen estos nombres? ¿De dónde vienen estos pueblos? Ahora vamos a ir a este contexto. Edom viene de un líder, y viene de Esaú. ¿Quién era Esaú? Ya, vamos a contestar esa pregunta. Y hablamos también del pueblo de Israel. ¿Y de dónde venía ese pueblo de Israel? Ese pueblo de Israel venía de Jacob. Ahora, ¿de dónde vienen ellos? ¿Quiénes son? Ya, es súper importante saber quiénes son para poder saber del pueblo y cómo era el contexto del pueblo. Recordemos y vámonos mucho más atrás en la Biblia, al Génesis. Vamos a ver el Génesis y ver que Génesis hablaba de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Ya. Aquel padre de la fe que se recuerda en gran parte del Antiguo Testamento y en el Génesis, pero también se habla de él en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, específicamente, voy a nombrar Hebreos 11:1, ya que es el gran ejemplo de aquel que tuvo fe sin ver, creyó sin ver. Y vemos que era un hombre como cualquier otro, y vemos que se mandó muchos errores, muchos condoros, pero vemos una trayectoria de Abraham muy interesante, donde él cometió grandes errores, graves errores. Pero así como nosotros, imperfectos, él hizo una trayectoria de crecimiento que nosotros vamos viendo hasta casi, hasta casi el nacimiento de su hijo, ¿ya? Y es de la misma manera que nosotros queremos vernos de alguna forma reflejadas con la vida de Abraham, en el crecimiento hacia la altura del varón perfecto que es Cristo. Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac, y a lo mejor recuerdan la historia. Pero no vamos a hablar de Abraham, vamos a hablar ni tampoco de Isaac, pero de Isaac vamos a sacar dos cosas importantes. Isaac tuvo dos hijos. Dos hijos. Isaac se casó con Rebeca. Con su esposa se llamaba Rebeca. Y Rebeca, en su embarazo, no la pasó muy bien. Y no la pasó muy bien, porque dentro de su pancita habían dos hijos. Pero no sé si alguno habrá sido mellizo, gemelo de otro. Pero al leer las escrituras, realmente me cala lo que dice. Y quiero interpretar e entender la sensación que sentía Rebeca, la madre de estos dos gemelitos, estos dos mellizos que venían en su vientre. La escritura dice lo siguiente: y los hijos luchaban dentro de ella. Ella dijo, y Dios le respondió.
2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Acá nos damos por entendido de que estos 2 parcitos de hermanitos se peleaban desde dentro del vientre de la mamá. ¡Qué pobrecita! La que hemos tenido el privilegio de tener guaguita y tener a bebés dentro de nuestra pancita. Ay, cuando se mueven a veces duele. Pero tener a 2 peleando, ¡uf! ¡Qué terrible de haber sido! Ella se quejó y en un momento fue crítico, donde le dijo a Dios y Dios le respondió lo que le respondió, que dentro de ella había 2 naciones y que ya dentro de ella estaban divididos. ¿Ya? En el momento de su nacimiento nace el primero, que se llama y se va a llamar Esaú, y nace el segundo amarradito del talón del otro, que se llamaba Jacob. ¿Ya? Y Esaú, lo que se entiende que significa Esaú era piel de cordero, y qué significa Jacob, usurpador. Y vamos a ver durante todo el Génesis, donde ellos aparecen, cómo era Jacob y cómo era Esaú. Uy, 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 hijos terribles, terribles, terribles. Como a lo mejor lo pueden decir ustedes. Pero en ese proceso de crecimiento donde Dios saca algo hermoso de cada uno de los hijos. Ya, estos hijos eran particulares. Como digo, desde el vientre estaban peleando. Ya eran particulares. ¿Ya? Eran súper particulares. Pero de ahí nos vamos a ir al libro de Amós, un libro antes de Abdías. Y Amós también se refiere a Edom, que era el pueblo de Esaú, cuando ya estaba adulto. Así dice el Señor: los delitos de Edom han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo, porque sin mostrar ninguna compasión persiguieron con espada a su hermano. ¿Ya? Con esto podemos entender quién era el terrible de la película, quién llegó a ser el terrible de los hijos de la de este inserto de nombre. Esaú era un hombre difícil, ¿ya? Un hijo complejo, ¿ya? Aquel que desestimó su herencia por ser el hijo mayor, porque él nació primero. En esos tiempos el ser el primogénito era muy importante, pero él desestimó esa herencia de ser el primogénito, a tal grado que llegó a vender su primogenitura por un plato de lentejas, porque tenía hambre por la carne. Y Jacob, que era muy pillo, fue el que le ofreció el plato de lentejas. Conociendo a su hermano, a lo mejor conociendo su debilidad, le ofreció su plato de lentejas. Y de esa manera se quedó con la primogenitura. Y ahí entendemos una profecía que dice que el mayor servirá al menor. ¿Ya? En este caso, Esaú era el que tenía que servir a Jacobo, que era el menor. Rebeca es la mamá, se entera de la travesura de Jacobo y le dice: arráncate, porque te pille tu hermano. No sé lo que va a pasar si tu papá y tu hermano te pillan. Y Rebeca le dijo a Jacob con mucho cariño, porque Rebeca tenía mucho cariño a su hijo, dijo: vete, pero por favor no te cases con ninguna cananea. Esa fue una instrucción que le dijo la mamá. Cananeos se van a ver quién eran los cananeos durante mucha parte de la Biblia, y en este momento en el fondo que era un pueblo malo, ¿ya? Un pueblo, quedémonos con que no era un pueblo agradable a Dios, ¿ya? No lo vamos a ahondar ahora. Entonces Jacob tiene una vida fuera de la familia, de su familia, donde él hace su propia familia, pero en un momento Dios lo llama a volver, y vuelve. Y vuelve con el temor de encontrarse con su hermano. Sin embargo, ahí también Dios pone su mano
y hace que ese encuentro no sea tan tremendo para Jacob. Pero sí fue específico, porque en ese momento Esaú partió para un lado y Jacob se fue donde estaban sus padres. Esaú se fue a donde el temor de Rebeca había no enviado a Jacob. Esaú se fue al pueblo cananeo. Y mayor aún, fue e hizo familia ahí y se casó con 2 mujeres cananeas. Entonces, ahí Esaú formó formó o se contextualizó el pueblo de Edom, los edomitas, ¿ya? Y también que tenía muchas de las características y formas que era Esaú, ¿ya? Jehová cambia el nombre de Jacob a Israel. Y de ahí viene ahí viene este pueblo de Israel escogido por Dios. Aquel que venía con la promesa. Aquel que Esaú desestimó la promesa que venía desde Abraham. Abdías habla así de Edom. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Ahora, ¿quién dijo todo esto? Jehová. ¿Quién fue el mensajero? Abdías. ¿Ya? ¿Y cuál fue el mensaje? Levantémonos contra este pueblo en batalla. ¿Con cuál pueblo? Con los edomitas. Habla de los edomitas, Dios, y dice así: He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, y que dices en tu corazón: ¿quién me derribará? Si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. ¿Qué está hablando Dios acerca de los edomitas? De que es un pueblo soberbio en su corazón. Y que es altanero, que es orgulloso. ¿Ya? Dios vuelve a decir: no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom, la prudencia del monte de Esaú. Acá está hablando Dios, diciendo: ¿no seré yo el que voy a hacer todo esto? En donde a ustedes toda esa prudencia que ustedes dicen tener, toda esa sabiduría que ustedes dicen tener, ¿no haré que ustedes perezcan? Sigue en el versículo 10 diciendo: por la injuria a tu hermano, Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Acá habla de Jacob. Acá habla de la injuria. Habla de que un Esaú humillante, humillador ante su hermano Jacob. A un Edom que humilla a los israelitas. Si hablamos de pueblo. Si nos saltamos al versículo 12 dice: pues, ¿no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio? ¿No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron? ¿Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia? ¿No debiste haber entrado a la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento? No, no debiste. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen,
ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. En este del versículo 12 al 14 habla varias veces, no debiste, no debiste, no debiste, no debiste haber injuriado, no debiste haberte jactado, no debiste haber reído, no te debiste haber mirado el mal, contemplado su mal y robado de su pertenencia, abusado de ellos. No debiste, no debiste, no debiste, le dice el Señor al pueblo de Edom. El 15 dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, será contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Acá el Señor es firme. Le dice, si tú lo que hiciste, va a tener consecuencias. Si hiciste mal, consecuencia mal habrá. En el 17 dice, más en el monte de Sión habrá un remanente. ¿Cuál es el monte de Sión? El monte santo de Dios. Habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. En el versículo 21 dice, hemos oído una noticia de parte del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo, vamos, marchemos a la guerra contra ellos. Pensemos, chiquillos, pensemos, papitos, pensemos en este mensaje que Abdías señala en las Escrituras, que no es menor, que es importante. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, no debiste, no debiste? ¿Por qué hiciste esto contra tu hermano? ¿Por qué te gastaste? ¿Por qué abusaste de él? A ver, a lo mejor no tenemos que irnos ahora para aplicar tan lejos en las Escrituras, por ser tan lejos en tiempo, pero mejor llevarnos ahora en la aplicación a las partes más cercanas. Tenemos hermanos físicos, biológicos, tenemos hermanos en Cristo, mayor aún. ¿Cuántas veces nos hemos burlado de nuestros hermanos? Hemos hablado de nuestros hermanos, nos hemos jactado de lo que han hecho nuestros hermanos. ¿Cuántas veces nuestras actitudes no han sido las mejores que Dios ha querido? ¿Cuántas veces nuestros actos no han hablado bien de lo que hay dentro de nuestro corazón? Entendamos que las actitudes, el comportamiento, es algo que vemos. El corazón no lo vemos, pero lo ve Dios, ¿ya? Y del corazón nacen todas nuestras acciones, buenas, malas. Entonces, por eso, chiquillos, jóvenes, papitos, no es mi reflexión, y nuestra reflexión podría ir a ese lado. ¿Cómo está tu corazón en este momento? ¿Cómo se ha ido desempeñando en estos días tu corazón en que estás confinado en una cuarentena? ¿Cómo está tu corazón con aquellos que hablan de ti? ¿Cómo está tu corazón de aquellos que necesitan de ti? ¿Cómo está tu corazón con aquellos hermanos que van enfermándose? De aquellos hermanos que están a lo mejor más desesperados porque en el fondo no tienen la paz aún, la paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Nuestros hermanos menores en Cristo. ¿Qué pasa con nuestra tolerancia con los demás? ¿Qué pasa cómo estamos procediendo con nuestros hijos? ¿Cómo estamos procediendo con nuestros padres? ¿Cómo estamos procediendo con nuestros hermanos? ¿No será que en este momento el Señor nos dice, no debiste tú, pongamos el puntito? Veámoslo. Dios es bueno y maravilloso y por medio de su palabra nos está hablando en este momento que Dios conoce nuestro corazón. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe la intención que hay dentro de nuestros corazones. Pero también acá nos está llevando a mostrar lo que hay dentro de nuestro corazón en acciones. Y también nos está llevando a mirar a Esaú, a mirar a los edomitas, cómo actuaban,
qué tenían en su corazón y por qué actuaban de la forma que actuaban y las consecuencias que tuvieron. Y también las consecuencias que tuvieron los israelitas. ¿Qué mayor aún queremos llegar todos nosotros a la Sion celestial, a ese pueblo santo, ser esos redimidos de Cristo, esos exaltados, esos que están al final de la batalla y que nos podemos gozar con Dios? Esta palabra sin duda es muy importante porque habla de la infancia de Esaú, habla de los errores infantiles de niños, pero también cómo son conducidos por medio de la vida a través de cómo van procurando su bienestar o su malestar, o cómo van escogiendo en el camino. A su lado están jovencitos, a lo mejor para ustedes adolescentes. Adolescentes o jovencitos que están, que ya deben conocer su Dios, que ya no están con el Dios de ustedes, que están con el Dios de ellos, con el Dios con el cual van a vivir siempre, con el cual han aprendido a conocer, y que deben ir creciendo día a día con Él. Como madres nosotros vamos a ir acompañando a nosotros como en la escritura, en el acompañamiento del conocimiento de la palabra de Dios. Pero como padres, varones, también está la importancia del varón de poder exponer a sus hijos la palabra de Dios. Ahora, si la familia no está el varón, está la mamita solamente, o está la abuela, o está el abuelo, escuchar. Los chicos a escuchar la palabra de Dios. Y que si alguna vez han sido testarudos, seanlo ahora para escuchar la voz de Dios en sus vidas, en sus corazones. Porque el que escudriña sus corazones es el Señor. Pero si sus conductas son malas, tendrán consecuencias malas, y si sus conductas son buenas, tendrán consecuencias buenas. Y la mayor consecuencia que podemos anhelar los hijos de Dios es encontrarnos en la Sion celestial todos juntos, abrazarnos, mirarnos, contemplar la gloria de Dios. Por eso, amados hermanos, chiquillos, los animo a leer este libro pequeñito que nos da muchas luces de lo que quiere Dios de nosotros, de nuestras vidas. Y lo que Él quiere es que nosotros vamos creciendo paulatinamente a la altura del varón perfecto. Así que los animo a los papitos, animo a los hijos, animo a los abuelitos, animo a todos los que escuchan esta palabra para que vayamos creciendo a la altura del varón perfecto. Pero no nos olvidemos de nuestros hermanos que saben un poquito menos, ayudarlos también a ir creciendo. Así que, chiquillos, los dejo, papitos, los dejo, para que aprovechen un día domingo, para que vean este nuevo domingo de oportunidad, porque todo día es una oportunidad para el Señor, para recibir su enseñanza, para recibir su consuelo, para recibir su corrección, que siempre serán buenas. Tengan una linda semana, los invito a orar para que terminemos. Padre Dios, te doy las gracias, entregando este tiempo de servicio, Señor, en tu nombre. Tu palabra no llega fuera de tiempo. La forma, tú lo elegiste. Los tiempos, tú lo elegiste, Señor. Enos aquí estamos los que en tu nombre estamos hablando y en tu nombre lo que están recibiendo, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, misericordia, Señor, y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Los veo pronto, chiquillos. Los veo pronto, papitos. Y ahora ya me conocen. Que el Señor los bendiga. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Cantaré
alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré, y solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor.